Hola, ¿cómo andan? Bueno, esta es una reacción de óxido-reducción donde vamos a estudiar un poco cómo es el método de igualación. Como vemos, tenemos el aluminio que reacciona con el ácido clorhídrico para obtener el tricloruro de aluminio más el hidrógeno. Lo primero que se hace es poner los números de oxidación arriba de cada especie. Yo acá ya los coloqué. El aluminio, como está como un metal en estado elemental, es 0. El hidrógeno formando el ácido clorhídrico es +1. El cloruro ahí es -1. De un lado. Del otro lado tengo el aluminio que está oxidado, pasó a 3+. ¿Ven? El cloro que va a tener -1. Y el hidrógeno está en estado elemental 0. Entonces, una vez que coloqué los números de oxidación, me puedo dar cuenta qué especie se oxidó y cuál se redujo. El que se oxidó fue el aluminio, que pasó de 0 a 3+, en la primera de mi ecuación. El aluminio pasó a aluminio 3+, más los 3 electrones que son los que libera. Siempre en la oxidación, los electrones se escriben de la derecha. Son los que liberó la especie. Y en la reducción, el hidrógeno se redujo de +1 a 0. Entonces, ¿cuántos electrones captó el hidrógeno? Captó un electrón por cada hidrógeno. Como son 2, entonces tengo que poner 2 electrones. Los tengo que sumar acá. En la reducción siempre los electrones van de la izquierda. El tema acá en esta ecuación es que los electrones no son iguales. Yo había resuelto otra ecuación en la cual tenía 2 y tenía 2. Como no eran iguales no pasaba nada, pero acá son diferentes. Acá tengo 2 y acá tengo 3. Y entonces tengo que buscar el factor común entre los dos. Para eso voy a tener que multiplicar cruzado. Acuérdense bien de esa palabra. Multiplicar los electrones de forma cruzada. ¿Esto qué significa? Que todo el primer renglón, que es la ecuación de oxidación, la tengo que multiplicar por los electrones de la reducción, es decir, por 2. Por este numerito. Entonces multiplico todo esto por 2. Mientras que en la reducción hago lo contrario, la viceversa. Multiplico todo este renglón por la cantidad de electrones de la otra ecuación, es decir, por 3. Fíjense bien ahí, ¿eh? Se multiplica, cada de mi ecuación se multiplica por los electrones de la otra ecuación. O sea, el 2 de acá lo pongo acá. Y el 3 de acá lo paso acá abajo. Y hago una multiplicación de toda la línea, es decir, de esta forma. Multiplico el 2 por toda la línea. El 2 por el aluminio. Entonces tengo 2 aluminios en estado elemental. Más. Hago la flecha acá. Acordate, ¿no? Hago por toda la línea y hago de este lado, dejo lo de este lado, del lado derecho lo de este lado. Entonces hago 2 por aluminio, me da 2 aluminios. 2 por aluminio más 3, 2 aluminio 3 más. Ahí está. 2 por 3, 6. ¿Está? Ahora hago lo mismo abajo, pero con el 3. ¿Ah? No sé si me siguen. O sea, lo voy a escribir acá. Le voy a hacer una flechita. Este 2 se multiplica por este y por este. ¿Ven? Completé la línea. Ahora hago lo mismo, pero con el 3. Hago 3 por el 2, por este y por este. Entonces me da 3 por 2, 6 electrones. Más 3 por 2, 6. 6 protones. Y de este lado, 3 por hidrógeno me da 3 hidrógenos. 3 gases hidrógenos. Entonces ahora, fíjense, en los electrones tengo 6 y tengo 6. Eso significa que está bien, me dio igual. Entonces lo simplifico. Simplifico así, este con este. Entonces me fijo los coeficientes.
El aluminio tiene que tener un 2. El protón un 6. El aluminio acá, que está con 3 más, un 2. Y el hidrógeno 3. Entonces le agrego los coeficientes. Un 2 al aluminio, un 6 al protón, un 2 al aluminio acá y un 3 al hidrógeno. Después hago un repaso y me voy a dar cuenta que tengo que tener la misma cantidad de átomos de cada elemento de ambos lados. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. 6 protones, 6 hidrógenos, porque hago 3 por 2, 6. 6 cloros, 2 por 3, 6 cloros. Bueno, esto sería la igualación por método electrón, pero en otra ecuación un poco, digamos, ya con otra variante, que es la cantidad de electrones no son la misma a cada lado. Si el número de electrones hubiese sido el mismo como la ecuación del zinc, o sea que me quedaba 2 y me quedaba 2 ahí, no hacía falta multiplicar cruzado, porque me iba a dar lo mismo. Si yo no hubiese multiplicado cruzado, me hubiese quedado mal los electrones. Me iba a quedar un 2 de este lado y me iba a quedar un 3 de acá. Cuando los electrones no coinciden es porque hay algo que estoy haciendo mal. Eso acuérdense siempre.